Ministrando nuestro corazón. Yo les voy a pedir que ahí donde están ustedes, ahí preparen su corazón y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que nos ministre, que nos llene de su gracia y de su dulce presencia a través de la palabra también. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana te bendecimos, te damos muchísimas gracias, porque tú eres bueno, eres santo, eres misericordioso. Nos presentamos delante de ti, oh Rey amado. Queremos llenarnos de tu gracia, Señor. Queremos pedirte, oh Rey, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Anhelamos, Dios Todopoderoso, en esta mañana escucharte, sentir tu dulce presencia que ministra las vidas, que trae la respuesta, Señor, a cada una de nuestras necesidades, a cada una de las peticiones, Señor. Oramos, Padre Celestial, Señor, y pedimos por cada uno de tus hijos, oh Dios, que se están conectados en diferentes lugares. Creemos, oh Dios, que tú estás, oh Dios, presente en cada uno de estos lugares. Que hoy tú miras nuestras vidas, Señor, que tú miras las necesidades de nuestros hermanos. Padre amado, Señor, glorifícate en esta mañana, Señor. Llénanos de tu gracia. Permítenos experimentar, oh Rey, esa bendición, transformando nuestros corazones. Oramos, Padre Celestial, Señor, porque tú permitas que cada uno de tus hijos en esta mañana se puedan conectar y que podamos traer esa disposición, ese anhelo, ese deseo de adorarte, Señor, ese deseo de exaltarte, de buscarte, Señor, ese deseo de sentir tu presencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por ello, en esta mañana, oh Rey amado, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, y queremos ser un buen terreno, queremos ser un buen lugar donde tú, Padre Celestial, te glorificas, Señor. Queremos ser un terreno que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Padre amado, a dar fruto. Ayúdanos, oh Dios, que a través de tu palabra, Señor, podamos seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a valorar ese tiempo que tenemos contigo a solas, para hablar, para meditar en tu palabra, Señor. Para permitir, oh Dios, que tu palabra a través de tu Espíritu transforme nuestras vidas. Anhelamos, Señor, oh Dios, ese poder transformador, Señor, que cambia, Señor, que nos da una perspectiva distinta, nos da una dirección, Señor. Colocamos, oh Dios, delante de ti toda necesidad, toda petición, Señor. Colocamos delante de ti, oh Dios, aquellos hermanos que se encuentran debilitados, Señor, que se encuentran enfermos, o que tal vez sus familiares se encuentran debilitados. Oramos, amado Dios, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, para que tú traigas esa sanidad, Padre amado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Y creemos en ese Dios que hace obras maravillosas. Creemos en ese Dios que transforma las vidas, Señor, que trae esperanza, Señor, en medio de la tristeza, Señor, que trae el consuelo a través de tu palabra, Señor. Oramos, Padre amado, Señor, para que tú llenes nuestras vidas de esa fe necesaria, Señor. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe de tal manera que creamos que tú, Dios Todopoderoso, puedes hacer cosas que nosotros a veces ni entendemos ni alcanzamos a comprender. Aumentanos la fe, Señor, en momentos cuando nuestra fe falla, Señor.
cuando vemos las circunstancias, las tormentas, los problemas que nos rodean, Señor, y nos roban la paz, la tranquilidad, nos debilitan. Aumentanos, Dios Todopoderoso, la fe, Señor, cuando vengan los tiempos de persecución, cuando no tengamos esta libertad que hoy experimentamos cada mañana, de ir, de buscarte, de ir a tu casa, a adorarte, a glorificarte, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor. Oramos por esta nación, Señor. Oramos por cada una de las naciones, Señor, de aquellos hermanos que representan esas naciones, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Canadá, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por cada uno de tus hijos que te glorifica, que te busca en estos lugares, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú levantes nuestras vidas, que produzcas en nuestros corazones un avivamiento, Señor, un deseo profundo y sincero de servirte, Señor. Que podamos clamar, oh Rey, por el cambio, por la transformación en nuestras naciones. Que tú nos permitas, oh Dios, a través de nuestra oración, Señor, y pedirte, oh Rey, que influyas en estos gobiernos, oh Dios. Estas naciones, estos presidentes, oh Dios, no puedan dirigir nuestras naciones sin tu dirección, sin tu gracia, sin tu presencia. Por ello clamamos, oh Dios, por ello te pedimos, oh Rey, manifiesta tu dulce presencia, Señor. Oramos por nuestra hermana Gloria, Señor, que recién fue operada. Te pedimos, oh Dios, por su pronta recuperación, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques en su vida, Señor, que la transformes, que la llenes de tu presencia. Oramos, Padre Celestial, Señor, que tú renueves sus fuerzas. Oramos, Padre Celestial, que tú la bendigas, que la llenes de tu presencia, Señor, que ella pueda experimentar, oh Rey, ese poder sanador tuyo, Señor. Oramos, Padre Celestial, por nuestra hermana Miriam, por nuestra hermana María, Padre Celestial. Tú conoces también sus necesidades, Señor. Tú conoces, Dios Todopoderoso, las dificultades, Señor, las pruebas que constantemente ellas tienen, Señor. Tú conoces su condición física. En esta mañana oramos, Padre Celestial, para que en el nombre de Jesús tú las sanes. Oramos, Dios Todopoderoso, también por aquellas personas que han perdido un ser querido en este tiempo, Señor. Sabemos que no ha sido fácil, Señor. Sabemos, Dios Todopoderoso, que sus vidas, oh Rey, atraviesan momentos muy difíciles y despedirnos de un ser querido no es nada fácil. Nuestro corazón, Señor, y nuestras vidas anhelaran que siempre estuvieran a nuestro lado, pero tú eres el Dios poderoso que determina las cosas, Señor. Tú eres el Dios bondadoso, Señor, y maravilloso que hace las cosas de tal manera que podamos entender y comprender. Enséñanos a aceptar tu voluntad, Señor. Enséñanos a saber que tus pensamientos no son los nuestros, Señor, que tus caminos no son los nuestros. Que aunque a veces no comprendamos muchas de las cosas que tú estás haciendo, Señor, enséñanos a aceptar esa voluntad, sabiendo que viene de tu parte. Por ello, en esta mañana, Señor, oramos y nos sometemos a tu voluntad, Señor, y nos sometemos a tu dirección, Señor. Trae consuelo a nuestros hermanos que hayan experimentado una pérdida de un ser querido en este tiempo. Trae consuelo a todos nuestros hermanos, oh Dios, que rodeaban al pastor Alfredo, Señor, y que fue a tu presencia, Señor. A nuestro hermano Carmelo también, que fue a tu presencia, pero creemos, oh Dios, oh Rey, que preciosa es a tus ojos la muerte de tus hijos, Señor. Y oramos, Padre Celestial, para que ese consuelo llegue sobre sus familias, sobre sus esposas, hijos y miembros en la familia. Te pedimos fortaleza, Señor. Te pedimos también sabiduría, Señor, que en este tiempo aún nosotros sigamos actuando con precaución, Señor. Creyendo, Padre Celestial, Señor, que estamos en una lucha constante, Señor, que tenemos un virus que ha atacado, destruido, robado la paz, la tranquilidad de miles y de miles y de miles de personas, aún más en esta nación, más que en cualquier lugar. Pero hoy creemos, Señor, oh Dios, que tu iglesia se levanta fuerte, Señor. Hoy creemos que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Hoy creemos, oh Dios, que aunque caigan 1000 a un lado y 10,000 a otro lado nuestro, Señor, nosotros somos guardados y protegidos por ti, Señor.
que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges, Señor. Eres tú nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la prueba y la tribulación. Por ello venimos a ti confiadamente, Señor, agradecidos, pidiéndote, Señor, háblanos. Háblanos en esta mañana, Señor. Hoy quiero que ahí donde está usted le diga al Señor: Padre, yo quiero que tú me hables, Señor. Preparo mi corazón, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Porque cada día son nuevas tus misericordias. Permite, oh Rey, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro ser, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú ministres, oh Rey, que llegues a donde ningún predicador puede llegar, donde solamente tu presencia, tu espíritu puede cambiar y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios. Hoy, Señor, queremos ser ese terreno donde tú plantas esas semillas, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor. Hoy quitamos todo pensamiento que obstruya, Señor, tu palabra, Señor. Toda distracción, Señor. Hoy yo te pido, Señor, glorifícate en nuestras vidas y llénanos con tu gracia y tu presencia. Permite, Señor, oh Rey, que tu palabra, Señor, sea como eso que el siervo busca con desespero en el desierto, esa agua que va a saciar su necesidad. En esta mañana yo oro y bendigo, Señor, a tu pueblo que se presenta delante de ti. Te lo pedimos y te lo rogamos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como desde hace algunos días les había anunciado, en esta mañana nos acompaña desde Canadá nuestro hermano pastor Jesús Hernández. Es un amigo de muchos años, es una persona que le ha servido al Señor y está también funcionando allá en esta labor misionera donde Dios los tiene predicando el mensaje de la palabra junto a su esposa y a sus hijos. Y así que le vamos a dar el tiempo a él para que él nos comparta la palabra y bendiga a la iglesia, amado pastor. Entonces, este es su tiempo, por favor. Sí, amén, pastor. Qué bendición y qué privilegio tan lindo, qué privilegio tan hermoso que es poder compartir con esta hermosa familia, la familia de la fe. Es una familia que verdaderamente se siente la unidad, se siente. No importa el lugar donde estemos, no importa la ciudad, inclusive no importa bajo qué denominación nos congreguemos, se ve la unidad por medio de su palabra, por la unidad por medio de la oración y la unidad por medio del Espíritu Santo. Bien, mi nombre, para los que no me conocen, es Jesús Osvaldo Hernández. Resido en la ciudad de Toronto, Canadá, y soy de Bogotá, Colombia, la misma ciudad del pastor William, como ya lo anunció, como ya lo dijo. Y por la gracia y la misericordia de Dios servimos en la parte de la educación, o sea, nos esforzamos en esa parte de la educación. Nuestro lema del ministerio es comprometidos con la verdad del Evangelio. Así que vamos a dar inicio con este mensaje, esta palabra, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que guíe esta palabra. Ya el pastor William invocó, presentó y nos anunció delante del Señor para que su gracia nos conceda el poder entender y aplicar sus palabras. Así que vamos a orar nuevamente. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo tan lindo, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, el privilegio de poder escuchar tu palabra. Por eso pedimos que tu buen espíritu, el Espíritu Santo que nos sustenta y nos guía, nos encamine no solamente a entender tu palabra, sino que tu presencia nos enseñe, nos eduque a vivirla y a ponerla por obra. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, la palabra para hoy, el título para hoy está en el altar del compromiso.
el altar del compromiso. Y vamos a estar en el libro de Éxodo capítulo 17. Si quieren los hermanos acompañarme ahí. Éxodo capítulo 17. Vamos a estar Éxodo capítulo 17. El altar del compromiso. El pastor estuvo orando por la debilidad de los hermanos, algunos hermanos que pasan por situaciones difíciles y adversas en la vida. Yo creo que es el diario vivir del creyente, es el diario vivir no solamente de la humanidad entera, solamente que hay una pequeña diferencia, y es que el creyente tiene la gloria de tener a Dios de su parte. En cambio, el que no conoce de Dios, pues lidia en sus propias fuerzas. Y el mensaje de hoy habla acerca de esa parte de la debilidad de los creyentes. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Éxodo capítulo 17, del verso 8 al verso 16. Dice la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, perdón, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, Jehová mi estandarte. Y dijo Moisés: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. El altar del compromiso es nuestro tema, el altar del compromiso. Y vamos a trabajar bajo el propósito de tratar de alimentar, edificar y fortalecer la identidad del pueblo de Dios. Vamos a mirar varios aspectos importantes: Refidín, Amalec, Josué, Moisés, Aarón, Hur y el altar. Vamos a mirar algunos pensamientos. Realmente esto es en base a un estudio, pero vamos a tratar por el tiempo, vamos a tratar de trabajar con algunos pensamientos importantes con relación a este pasaje. Quiero contarles algo que me sucedió hace poquito, y venía yo de mi trabajo y iba a agarrar la autopista por un puente. Le doy la vuelta me subo a un puente para agarrar la autopista, y me dio curiosidad de que un hombre baja de una camioneta, de una truck, de una pickup, y se sube en el platón, en la parte trasera de su camioneta, y agarra una bandera grandísima, y la bandera era de Palestina. Vemos ahorita el conflicto que hay ahorita con los palestinos y los israelitas, y él extiende esa bandera. Entonces yo agarro, sigo mi camino y entro a la autopista, y entonces me encuentro de frente con este hombre. Y este hombre agarraba esa bandera grandota con sus manos y la ondeaba con tal firmeza
Y eso se me quedó en mi pensamiento. Yo decía, wow, o sea, hay, digamos, fidelidad, hay amor, hay compromiso, digamos, a la soberanía de una nación, a la soberanía de un pueblo. Ahorita mismo hay países que están en conflicto con otros países y sencillamente eh, cada uno, cada país, cada ciudad, cada pueblo trata de defender esa soberanía. Y vemos aquí a un Moisés que levanta un altar al Dios que es mi estandarte, Dios mi bandera. Y la sociedad se rige por una gran variedad de estandartes y cada estandarte promulga una soberanía en particular, en donde los fieles de dichos estandartes se han comprometido de pensamiento y de hecho para defender tales soberanías. Vemos, por ejemplo, estandartes como los de los países, en el ámbito de los deportes, de la religión, grupos específicos, por ejemplo el LGTB, que ellos ondean su bandera, etcétera. Vemos que cada grupo específicamente, cada persona, por decirlo así, o cada nación ondea una bandera y le es fiel a esa bandera, se compromete con esa soberanía de la bandera. La pregunta es, ¿qué bandera están ondeando los cristianos hoy en día? ¿Qué bandera estamos ondeando nosotros? Entonces, vamos a mirar con relación a esa expresión o a ese gesto que tuvo Moisés de levantar esa bandera. ¿Cuál es la implicación con relación al pueblo de Israel, con relación a Amalek y cómo aplicamos nosotros eso en nuestra vida? Entonces, número uno, el pueblo de Dios llega a Refidim. Recordemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa al Mar Rojo y viene allí a Refidim, y allí es donde el pueblo comienza a murmurar en contra de Dios. Comienza a murmurar porque no hay agua para sus ganados, sus camellos, y simplemente hablan contra Moisés, sino hay inconformidad en el pueblo. Y obviamente pues, Dios le dice que golpee la piedra, él golpea con la piedra con su vara y brota agua y sacia su sed. Hay un verso bien bonito ahí en el 17:7, quiero que lo miremos, 17:7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, que es rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Esa desconfianza del pueblo de Israel automáticamente arrastró para ellos el hecho de que Amalek viniera sobre ellos y peleara. Amalek llegó por la espalda del pueblo de Israel, según lo que vemos ahí en Deuteronomios capítulo 25, Amalek viene por la retaguardia. ¿Y quiénes estaban en la retaguardia? Los débiles. ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Las mujeres con los niños. Entonces los varones de guerra, los fuertes, los jóvenes iban al frente. Cualquier ejército que saliera siempre iba a venir de frente y ellos iban a pelear y defender. Pero en este caso Amalek no hizo eso. Amalek era un pueblo nómada. Amalek desciende de Esaú. Entonces, de ahí este pueblo, que es un pueblo nómada, que habita en el desierto, se enfocaba en robar, en hacerle daño a los demás pueblos, vivían de eso. Y ellos vienen y atacan a Israel por la retaguardia. Atacan a los más débiles. Entonces, Refidim quiere decirnos, o nos quiere decir a nosotros, que es algo, que hay una inconsistencia, hay flacidad y hay debilidad. Cuando el pueblo de Dios es débil,
frente a la esperanza y frente a la gloria de Dios, el enemigo toma ocasión para venir a nuestras vidas. Muchos podrían mirar, bueno, Israel era un pueblo que realmente en todas sus jornadas, 33 jornadas sobre el pueblo, sobre el desierto, siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo que murmuró, inconforme. Y era un pueblo que uno se pone a leer y uno mira y dice, wow, la verdad yo no sé por qué Dios sacó a ese pueblo. De hecho, Dios mismo le dice a Moisés, bueno, Moisés, si quiere apártate y los eliminamos y hacemos un pueblo nuevo. Y me llama la atención una particularidad de Moisés que escasea hoy en aquellos que tienen liderazgo, en aquellos que tienen, digamos, ese ministerio de guiar a un pueblo. Hay muchos que realmente dan su vida por su pueblo, pero hay otros que no han entendido esas pequeñas características que marcan la diferencia en un liderazgo. Entonces vemos que todo el pueblo, cuando pasa por situaciones difíciles, cuando pasan por adversidades, siempre tienden a desmayar, siempre tienden a flaquear. Y es ahí cuando viene el enemigo. El enemigo se aprovecha. Vienen las enfermedades, vienen las dificultades, vienen las pruebas y uno se desanima. Cuando uno está pasando por una situación difícil, siempre viene un desánimo. Entonces, ahí es donde viene Amalek. Amalek prácticamente quiere decir que es un esfuerzo agotador del pensamiento y cansancio físico. Amalek representa esas fuerzas agotadoras del pensamiento. Amalek representa ese cansancio físico. El objetivo principal de Amalek es contender con la gloria de la existencia de Dios y doblegar la espiritualidad y la fidelidad del creyente. Eso es lo que hace Amalek. Amalek quiere robarnos a nosotros esa gloria que poseemos por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde los débiles posiblemente están siendo marginados por sus errores, están siendo marginados por aquellas cosas que posiblemente no son agradables delante de las demás personas. Entonces, vemos a Amalek que viene y pelea contra Israel. Viene en su debilidad. Israel no era un pueblo que realmente estuviese acostumbrado a la guerra, estuviese acostumbrado a la batalla, pero más sin embargo tenían a Dios de su parte. Las debilidades personales siempre están expuestas para ser atacadas por el enemigo. Si recordamos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quien devorar. Una de la forma o de la astucia del enemigo para poder doblegar la espiritualidad y la fidelidad del creyente es cuando está pasando por pruebas y dificultades. Entonces, dice la palabra, sed sobrios y velad, porque hay un enemigo. El enemigo no es el hermano, el enemigo no es la hermana, el enemigo no es el pastor. Hay muchos que tienden a echarle la culpa al pastor de las situaciones. El enemigo no es el pastor, el enemigo no es el hermano, el enemigo es Satanás. Entonces, Amalek estará ahí para acabar de doblegarnos en medio de nuestra inconsistencia, nuestra flacidad, nuestra debilidad. Entonces, él va a estar ahí. Entonces, ahí se levanta Josué, Moisés, Aarón y Hur, 4 personajes que nos van a enseñar grandes cosas. Y es aquí donde está esa particularidad de los líderes que Dios escoge. Cuando Dios escoge un líder, hay una particularidad en ellos.
Y esta particularidad es la que me dice a mí que tenemos que realmente mirar la condición del pueblo desde otra perspectiva. Cuando miramos al pueblo desde otra perspectiva, entonces realmente las cosas cambian para el pueblo. El pueblo fue a pelear y Moisés le dijo, ok, ve Josué, pelea. Josué se levantó como un guerrero, se levantó en fe, se levantó a pelear sus batallas. Y Moisés no se sentó a lamentarse por un pueblo rebelde, por un pueblo débil, por un pueblo que continuamente estaba siendo inconforme, indispuesto, renegaba continuamente. Él no, Moisés se levantó a interceder, él levantaba sus manos e intercedía por ese pueblo. Hoy en día hay hermanos tan débiles en la fe, que ya no quieren agarrar una Biblia para leerla. Hay hermanos tan débiles en la fe que no quieren orar. Hermanos tan débiles en la fe que ya no quieren ni siquiera asistir a la congregación, ni mucho menos algo tan sencillo que es conectarse a un sistema como estos. Hay debilidad, una debilidad extrema. Y están siendo dominados por Amalek, están siendo dominados y doblegados en su vida espiritual y en su fidelidad a Dios. Y dice que cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo se debilitaba. Pero cuando Moisés levantaba sus manos a Dios y las mantenía firmes en fe y en fidelidad a Dios, el pueblo prevalecía. El creyente, y sobre todo en estos tiempos, el creyente tiende a debilitarse continuamente, así como el pueblo de Israel en el desierto. Y a veces, como líderes, a veces nos da rabia y nos da enojo de que hayan creyentes que no tengan esa disposición para las cosas del Señor, que inclusive no sean constantes, que en muchos de los casos realmente no se le vea ese temor y ese respeto y esa obediencia a las cosas de Dios, y a veces nos da como ese enojo. Pero tenemos que entender de que el pueblo de Israel, aunque tenía estos síntomas y manifestaba esa debilidad, Moisés nunca bajó la guardia. El líder nunca baja la guardia por sus ovejas, por sus discípulos. Hay personas que tienen una facilidad para comprometerse con las cosas de Dios, pero hay otras personas que le cuesta y lidian con muchos enemigos, lidian con sus pensamientos, lidian con su casa, con su trabajo, con su familia, con sus hijos. Y no es tiempo de juzgar al hermano, no es tiempo de criticar al hermano, es tiempo de que podamos tomar esa pequeña característica de Moisés, que Moisés era un manso, era humilde. Y Moisés estaba dispuesto a entregar su propia vida por el pueblo, a fin de que el pueblo pudiera mantenerse. Dios probó una vez a Moisés cuando Moisés en el desierto subió al monte y el pueblo vino y hizo un becerro y entró en idolatría. Y Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer otro pueblo. Y Moisés le dijo, no, Señor, déjalos. Moisés intercede, Josué pelea. Aarón representa esa espiritualidad que mantiene ese liderazgo, a fin que la gloria y la victoria de nuestro Señor Jesucristo se ejecute en aquellas personas débiles.
Los recursos de Dios son fundamentales para fortalecer nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. El pueblo de Dios tiene recursos y esos recursos son poderosos. Cuando miramos, por ejemplo, en Lucas 22:31, dice la palabra, dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El enemigo siempre está a la puerta, a hacerle daño al pueblo. Y hay hermanos, hay hermanas que espiritualmente están débiles. Tenemos que rogar al Señor para que esa debilidad se convierta en fortaleza. Los recursos de Dios. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede, hablando de Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercediendo por su pueblo. Ahora vemos a un Moisés que en su condición física, en su condición natural, en su condición humana, pudo entender el plan de Dios para un líder. Y eso fue lo que quiso transmitirle al pueblo. Eso fue lo que entendió Josué. Por eso Josué puede suplantar el ministerio de Moisés o continuar el ministerio de Moisés. Así que el pueblo se fortalecía en la medida de que el liderazgo se compromete a sustentar la debilidad de los débiles. En el momento en que la iglesia misma se compromete a sustentar la debilidad de los débiles. No es tiempo de juzgar, es tiempo de confortar, edificar, amar, exhortar, ayudar a aquellos hermanos en sus necesidades. Miramos el altar. El altar representa un pacto, un sacrificio, una promesa eterna. Moisés hizo un pacto. Cuando él hace el altar, y es el único altar que el pueblo de Israel hace o que Moisés levanta, es el único altar que él levanta antes de que Dios establezca los sacrificios allí en el Sinaí. Y él levanta este altar porque él se comprometió. Él se comprometió a que la voluntad de Dios se estableciera. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Eliminar completamente la memoria de Amalek. Él se compromete a la voluntad de Dios. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué Saúl no le interesó el desobedecer el mandamiento de Dios cuando Josué le dijo a Saúl: mira, Saúl, ¿sabes qué? Tienes que borrar la memoria de Amalek, que tienes que matar a los niños, a los jóvenes, al ganado, a todo mundo, y tienes que borrar esa memoria. Y dice que Saúl perdonó, juntamente con el pueblo, perdonó lo mejor del ganado y le perdonó la vida del rey. Y por ese mismo detalle fue que Saúl fue destituido como rey. Entonces, Moisés se comprometió con ese altar, se comprometió a ondear una bandera, la bandera de la soberanía del universo, a ondear la bandera, el estandarte del Dios que es soberano sobre todos los pueblos y sobre todas las cosas. El Dios que es soberano sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad, sobre la abundancia y sobre la escasez. Y cuando Él se compromete a ondear esta bandera, Él se compromete a satisfacer la voluntad de Dios. La misión de los hijos de Dios es satisfacer la voluntad de Dios. El carácter del
del cristiano se define por el conocimiento de Dios y su plenitud en la manifestación de la persona de Cristo y en la gloria y la guía del Espíritu Santo. Hay unas demandas de parte de Dios para nosotros. La ley nos imponía, nos obligaba. La gracia no. La gracia no nos obliga como creyentes a satisfacer la voluntad de Dios. La gracia nos educa a tomar actitudes correctas. Actitudes como la de Moisés, en donde él levanta un altar. La ley no estaba escrita, la ley no le había sido dada, mas sin embargo, él se impone una ley a sí mismo. Y esa ley es ondear el estandarte del Dios soberano. Él se compromete a obedecer, sin importar las dificultades, las pruebas, las necesidades, lo que tenga que enfrentar. Él se compromete con su propia vida a ondear la bandera y a serle fiel y a mantenerse fiel. Nosotros los cristianos somos llamados por el Evangelio a la salvación, a esta hermosa, hermosa salvación. Y la gracia no nos impone nada. La gracia simplemente nos enseña y nos educa que no hay nada más hermoso en esta vida, que no hay nada más hermoso que reconocer la soberanía de Dios y estar dispuestos a obedecerle en todo lo que Él diga. Cuando miramos, por ejemplo, pasajes bíblicos como en Segunda de Corintios, vamos a mirar Segunda de Corintios para terminar. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a mirar algo hermoso y contundente para nosotros los creyentes. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué hermoso es que en Cristo nosotros tenemos recursos, y esos recursos no son humanos, esos recursos no son materiales, esos recursos son espirituales. Y la palabra me dice a mí que como esos recursos no son carnales sino espirituales, dice que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y esas armas lo que hacen es destruir aquellos pensamientos que se levantan en contra de la soberanía de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Amalek. La única forma de erradicar a Amalek, como lo mandó el Señor o lo estableció el Señor, es cuando nosotros erradicamos lo que significa Amalek. Amalek significa que Dios no existe. Amalek significa que Dios no es uno. Amalek significa de que la creación no fue hecha por Dios. Eso es lo que significa Amalek. El posmodernismo enseña que el mundo puede existir sin Dios, que Dios no es importante, que Dios no es requerido en esta sociedad. Eso es lo que enseña más o menos el posmodernismo. Ese Amalek se está metiendo en medio de la sociedad a fin de quitar de en medio
el pensamiento, el conocimiento de la existencia de Dios. Y es ahí donde se debilita la fe. La fe se vive y se nutre sencillamente porque Dios existe y es en Dios que podemos fortalecernos. Así que Dios nos invita en esta mañana a que levantemos un altar y que ese altar que podamos levantar sea el mismo altar que levantó Moisés, y es el altar de ondear la bandera del Dios soberano y estar dispuestos a comprometernos. ¿Sabe por qué hay debilidad en muchas personas hoy en día? Porque no han dejado, o porque han dejado de alimentarse, han dejado su pan, han dejado de beber de esa agua espiritual. Así que yo los animo en esta mañana para que podamos nosotros seguir alimentándonos de la palabra y seguir fortaleciéndonos unos a otros a través de la oración. Bien, pastor. Ore por nosotros, por favor, pastor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Padre amado. Quiero darte gracias por esta palabra, quiero darte gracias, Padre amado, porque a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, tú levantaste a un siervo, tú levantaste a un ministro, tú levantaste a un líder que se compadeció de su debilidad y en medio de su debilidad rogó y clamó para que tú estés siempre con ellos. Asimismo, para nosotros has levantado a un líder, has levantado un siervo, has levantado un líder, has levantado un ministro, el ministro de ministros, que es Cristo Jesús. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Padre amado, que fortalezcas el pensamiento, el corazón y la fe de mis hermanos. Desconozco la situación por la que cada uno está pasando, desconozco su vida espiritual, desconozco sus roles allí en sus familias, en sus hogares, en sus matrimonios. Desconozco el trato y las experiencias con sus hijos. Desconozco completamente por lo que están pasando en cuanto al ministerio, en cuanto a el servicio de la congregación. Desconozco completamente lo que están pasando o por las circunstancias que están abordando en este momento. Desconozco si están pasando por una enfermedad o aún familiares, amigos, vecinos que están cerca de ellos. Yo te pido, Padre lindo, que conforme a tu conocimiento, que conforme al propósito que tienes para con tu pueblo, obres de una manera especial. Allí donde estás, Padre amado, dales fuerza, dales ánimo, aliento. Allí, Padre amado, en la vida de estos siervos, de estos ministros, yo te pido que los fortalezcas, los levantes, a fin de que asuman ese compromiso y levanten ese altar donde se comprometen a guiar, fortalecer y animar a tu pueblo. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres, guíes, levantes el ánimo de aquellos que están decaídos, aquellos que inclusive no tienen ya ni fuerzas para leer tu palabra ni para postrarse a orar. A aquellos, Padre amado, que están robustos en la fe, espiritualmente se mantienen, yo te pido, Padre amado, que los fortalezcas aún más, que proveas de tus preciosos dones y de tu presencia en sus vidas, Padre. Aquellos que están enfermos aún del COVID-19, yo te pido, Padre amado, que seas tú fortaleciendo ese sistema inmunológico y seas tú dándoles la victoria sobre esta peste. En el precioso nombre de Jesús, provéele, Señor, en sus necesidades, en sus dificultades.
Si son necesidades económicas, provee, Señor. Si son trabajo, provéeles, Padre amado. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que obres conforme a tu misericordia. El Dios que le dio la victoria al pueblo de Israel es el mismo Dios que nos dio a nosotros la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en esta mañana, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Jesús. Ha sido una bendición grande la que el Señor nos ha dado. Y bueno, creo que podemos aprender mucho de este pasaje que nos ha compartido nuestro hermano esta mañana. Me gustaría solamente resaltar dos cositas o tres de ellas, y es, recuerde lo que nos menciona él: el enemigo siempre va a atacar a los más débiles primero, a los que se quedan atrás, y creo que eso es importante que lo tengamos bien presente, hermano. A veces cuando dejamos que nuestro corazón, nuestras vidas se debiliten, en cierta manera, como que posicionalmente nos hacemos atrás, donde pensamos o creemos estar más protegidos, pero el enemigo va a atacar definitivamente por donde menos esperamos, y en este caso atacó a aquellos que estaban en la parte de atrás. El enemigo siempre buscará destruir nuestra confianza en Dios, y también es importante que a veces nosotros creamos a Dios. Levantar nuestras manos es un símbolo de victoria. Cuando no lo podemos hacer, le pidamos a un hermano que nos levante las manos, que ore por nuestra debilidad, nuestra necesidad, porque a través de esa oración podemos ser fortalecidos. Y mire, nuevamente también nuestro hermano Jesús nos menciona la palabra que ayer nos dio nuestra hermana en la enseñanza de 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso es muy importante, que lo volvamos y reconozcamos, que las más grandes batallas en nuestras vidas se desatan en nuestra propia mente. El enemigo va a destruir mucho nuestra confianza en él, para debilitarnos, para robar nuestra fe. Así que tengámoslo muy presente. Gracias, amados siervos, una maravillosa bendición la que nos compartes. Les quisiera compartir mi pantalla un momentico. Esta es la bendición de nuestra familia en este tiempo, para que le conozcan. Se llama Liam Ezra, o sea que es Esdras, es el niño de Billy. Está en casa, saludable, muy bendecido está este chiquitín. Ayer estuvimos visitándolo y ahí está el baby para que lo conozcan. Muy grande este niño, es una bendición, está muy grande, midió 55 centímetros y pesó 9 libras. Así que le doy gracias a Dios por este nuevo miembro de la familia, para que lo tengamos presente también en oración. Y bueno, a estos nuevos padres, que el Señor bendiga. Mis amados hermanos, el Señor Jesús bendiga sus vidas, que pasen todos un feliz día, que la gracia y la presencia sobrenatural de Dios nos acompañe. Muchísimas gracias a Jesús. Saludes a tu esposa, a tus hijos, y esperamos que esta no sea la última vez que nos visites. Gracias, hermanito. Ahí estaremos, primeramente Dios, cuando Dios lo disponga, ahí estaremos listos para poder servir. Amén. Que Dios disponga. Amén. Muchas gracias. Gracias, pastores. Gracias. Diosito los bendiga. Felicitaciones por el baby. Es una gran bendición, y muchas gracias por la oración. Gracias, Elisa. Saludos a la familia. Nos vemos el domingo. Gracias. Amén. Amén. Que pasen buen día. Perdón, que pasen buen día, y gracias al pastor compartiendo la palabra hoy. Como ustedes lo acaban de decir, tenemos que estar atentos y no dejarnos tentar por el diablo, porque nos quiere comer, por no decir una mala palabra a lo mexicano. Así que tenemos que estar listos y darle una patada a Satanás, porque no debemos de permitir que tiente nuestra fe. Que pasen buen día y nos vemos mañana. Amén. Amén. Está precioso el bebé. Qué bonito. Se desarrolló bien. Gracias. Felicidades nuevamente por el baby. Hermano, compartir su palabra, hermano William, y cada uno de los que están presentes.
Que Dios les bendiga y feliz día. Gracias, hermanita Miriam. Un abrazo grande. Gracias. Un bendecido día para todos. Muchas gracias por la palabra, pastor. Gracias. Un poquito me pone porque quedo dulce. Buen día a todos, el Señor los bendiga. Jesús, me da mucho gusto verlo, me da mucho gusto haber escuchado y ver cómo Dios lo usa. Bendiciones en este día. Habla Janet. Gracias, Janet. Bendiciones, hermana Janet. Bendiciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias, Dios los Cristi. bendiga. Que tengan lindo día. Gracias, Auri. Les pido por favor que tengan en oración a mi esposo. Hoy va a una cita al médico para que en el nombre de Jesús todo salga bien. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios lo guarde y lo proteja. Y todo le salga bien en el médico. Amén. Amén. Gracias. Bueno, mis amados hermanos, pasen un feliz día. Les amamos mucho. Nos vemos el día lunes nuevamente en el tiempo de la oración. Mañana ya en la iglesia. Gracias. A todos. Bendiga a todos. Gracias por tu palabra. Buen día. Pastores. Gracias, Maribel. Privilegio. Señor les bendiga. Gracias, Gracias, que Jolie. pasen feliz día. Gracias, Maribel. Amén. Pasen feliz día. Gracias por la palabra. Gracias.